Muy buenos días, ¿cómo están? Hace rato les preguntaba a nuestro hermano Alejandro que cómo están. Y bueno, yo creo que están bien porque están aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero yo les quiero preguntar en esta mañana, antes de tocar nuestro tema, ¿cómo les fue esta semana de guerra? Y no porque se peleen entre ustedes, no me refiero a eso. Estamos en guerra, ¿sabían? Estamos en guerra, en una guerra comercial a nivel mundial. Y esta guerra comercial está desatando muchos conflictos en el mundo, sobre todo en el aspecto económico, en el aspecto económico y en el aspecto social, ¿Por qué? Porque lo que viene, hermanos, lo que viene ya se está viendo en varios países. No sé si han escuchado acerca de la persecución en Siria contra los cristianos, ¿verdad? Y ha estado difícil. Ahorita acaba de salir una noticia, estaba viendo ahorita, 50 muertos y más de 100 detenidos, allá también en Europa, debido a que un presidente que había elegido el pueblo lo destituyen, no dejan que proteste como presidente, lo destituyen y se han levantado revueltas. La gente salió a protestar a las calles y los atacaron con tanques el ejército. 50 muertos y más de 100 heridos. Entonces, esto está desatando conflictos por todos lados, hermanos. Pero yo le doy gracias a Dios por lo que dice su palabra y por los que conocemos nosotros la palabra de Dios. Porque para el mundo hay malas noticias, para el mundo hay muchos problemas y viene una situación muy crítica que, querámoslo o no, hermanos, nos va a llegar a afectar a nosotros también en la cuestión económica, porque ya va a estar repercutiendo a nivel mundial esta situación, ¿sí? Entonces, vienen muchos conflictos, pero mientras para el mundo son malas noticias todas estas cosas que están sucediendo y que están aconteciendo en el mundo, para nosotros son buenas noticias y lo debemos de tomar como buenas noticias. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene. Y yo esta semana, hermanos, recibí tres satisfacciones de buenas noticias en mi persona. ¿Sí? Yo recibí 3 noticias buenas. La primera de ellas, y le doy gracias a Dios por ello, dice en segunda de Juan, escribe el apóstol Juan, dice: mucho me regocijé al saber que tus hijos andan en la verdad. ¿Y saben qué? Esta semana recibí la gratificación y la noticia de que mi hija la mayor, mi hija Noemí, está dando Colosenses a las mujeres allá en Irapuato. Esta carta también. Y resumió el capítulo número 1 que estamos estudiando, lo resumió en 34 hojas, en 34 diapositivas. Hizo 34 diapositivas, resume el capítulo 1 y lo da como clase a las mujeres allá en Irapuato, en la iglesia donde ellos se congregan. Entonces le doy gracias a Dios. Vi su trabajo en PDF que me lo mandó, lo vi y dije, wow, me quedé y dije, ni yo hago una presentación como esa. Y le doy gracias a Dios. Buena noticia. Segunda noticia que recibí, esa la recibí también en esta semana, ¿sí? La recibí también el día jueves, me la mandó mi hija Elizabeth. Ahorita se las comparto, pero quiero pasar a la tercera. La tercera la recibimos hoy en la mañana mi esposa y yo. Y fue que mi nieto, el mayor, dio una clase ayer, la biografía y la vida de Beethoven, una clase de música, pero con una soltura, con una facilidad y manejando el tema. Dije, wow.
Y además con clase de piano y con violín. Dije, gracias a Dios. Y gracias a Dios porque también hace una semana atrás con él estuve 1 hora y cuarto, hora y media, con una pregunta que me hizo de la Biblia. Porque así como está ocupado en las cosas seculares, le fascina la música, también está estudiando la palabra de Dios. Él está estudiando el libro de Proverbios. Y me dijo, abuelo, ¿me puedes explicar algo de esto? Sí, hijo, ¿cuál es la duda? Y le doy gracias a Dios, porque están creciendo en lo espiritual y en lo secular. Y regresando a la segunda noticia, lo que para el mundo son malas noticias, hermanos, para nosotros son buenas noticias. La noticia de mis nietas, de mis 2 nietas. Yo sé que ellas también anhelan y esperan la venida del Señor. Y vean, ellas mandaron esto. Espero a ver. Ay, la tecnología fallando, creo. Aquí está. Las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. Un poquito desafinadas, pero lo van a perfeccionar. A capela. Mandaron esta grabación y me la quisieron compartir y me dijeron, abuelo, el rey ya viene. ¿Sí? Para nosotros son buenas noticias, hermanos, lo que está pasando en el mundo. Yo no tengo duda, hermanos, de que el Señor ya viene, que está a las puertas y viene por su iglesia, viene por nosotros. Entonces, esto que está sucediendo en el mundo con la economía, yo casi estoy seguro, hermanos, que esta va a ser la puntilla a la economía a nivel mundial. Viene una crisis económica de las más terribles en toda la historia. Y esto va a hacer que muy probablemente, surja el anticristo. La persona que va a dar la solución a todo este caos que está sucediendo a nivel mundial. Entonces, hermanos, para nosotros son buenas noticias. Y bueno, vamos a nuestro tema, porque el tema de hoy también es un tema muy interesante, un tema largo. Me tocó una porción un poquito larga, pero vamos a tratar de desarrollarla lo más rápido posible y a la mayor brevedad. Les voy a invitar, hermanos, a que ahí en sus lugares inclinemos nuestro rostro en esta mañana. Inclinemos nuestro rostro y pidamos a Dios su bendición para lo que vamos a recibir en esta mañana. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Te damos gracias porque sabemos que tú nos has traído para oír tu palabra. Y en esta mañana, oh Dios, yo te pido que a través de la oración del apóstol Pablo por sus hermanos los colosenses, tú hables a nuestro corazón, oh Dios, y nos enseñes en esta mañana a interceder los unos por los otros con sabiduría espiritual. Que oremos, que tengamos esa carga de orar unos por otros, pero sobre todo con sabiduría espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. En esta mañana, mis hermanos, si yo les pidiera de favor a alguno de ustedes que se pusiera de pie ahí en su lugar y que orasen, intercedieran a Dios por mi vida, ¿por qué orarían?
Dicho en otras palabras, ¿qué pedirían ustedes a Dios a favor mío? Muy probablemente alguno de ustedes oraría por mi salud física. Otros a lo mejor orarían por mi matrimonio y mi familia. Por mi economía quizás orarían. Orarían por mi trabajo. Orarían por mi ministerio. Orarían a lo mejor porque Dios le dé un coche nuevo al pastor. Por unas vacaciones. Bueno, todas estas necesidades de oración no es malo pedirlas, mis hermanos, pero pudiera no ser lo más importante o prioritario en mi vida. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, nos exhorta una y otra vez, mis hermanos, a interceder los unos por los otros. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice ahí: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí dice por todos los santos, lo cual es una invitación a que estemos orando constantemente por todos. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice ahí: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Por todos los hombres. No solamente tenemos que estar orando e intercediendo por los hermanos en la iglesia, sino también por todos los hombres. ¿Y saben qué, hermanos? Si de algo adolece hoy el mundo y principalmente nuestras autoridades políticas, es porque la iglesia o los creyentes en Cristo deberíamos de estar orando por ellos, porque están llevando al mundo al caos. Vean las noticias, no es por nada. Vean lo que está aconteciendo en este mundo. Bueno, aquí se nos exhorta por medio del apóstol Pablo a interceder unos por otros. Además, la Biblia, la palabra de Dios, está llena de ejemplos de oración de unos por otros. Por ejemplo, Moisés oró por Aarón en Deuteronomio capítulo 9 versículo 20, y también oró por María, su hermana, en Números capítulo 12 versículo 13. Job oró por sus amigos. ¿Tú tienes amigos? ¿Estás orando por ellos? Job oró por sus amigos en Job capítulo 42 versículo 10. Samuel oró por Israel, por el pueblo, en Primera de Samuel capítulo 7 versículo 5 y versículo 9. El rey David oró por Israel, también por el pueblo, en Segunda de Reyes capítulo 24 versículo 17, y por Salomón su hijo en Primera de Crónicas capítulo 28 versículos 18 al 19. ¿Tú tienes hijos? ¿Estás orando por ellos? Ojalá que así sea. Ezequías oró por Judá en Segunda de Reyes capítulo 19 versículos del 14 al 19. Isaías, el profeta Isaías, oró por el pueblo de Dios en Isaías capítulo 63 versículo 15 y capítulo 64 versículo 12. Daniel, el profeta Daniel, oró por Israel, por el pueblo, una vez más, en Daniel capítulo 9 versículo 3 al 19. Nehemías oró por Judá en Nehemías capítulo 1 versículos del 4 al 11. Noten ustedes en estas oraciones que les estoy mencionando de estos hombres que interceden unos por otros, vean cuántas veces se está orando por el pueblo. ¿Cuántos de ellos oraron por quién? Por el pueblo. Y si también nosotros ahorita tuviésemos que levantar nuestras oraciones a Dios, que sean a favor también de quién, del pueblo, porque el pueblo es el que más padece, el que más se adolece, el que más lleva las consecuencias. Entonces tenemos que estar orando también por quién, por el pueblo, por la gente. Jesús, nuestro Señor, oró por sus discípulos.
En Juan capítulo 17, versículos del 9 al 24, la iglesia de Jerusalén oró por Pedro para que fuera librado de la cárcel, de una aflicción en la que él se encontraba. Hechos capítulo 12, versículo número 5. Y nosotros conocemos el resultado de esa oración. Pablo oró por los cristianos en Roma, capítulo 1, versículos 9 al 10 de Romanos, y Efesios capítulo 1, versículos del 16 al 19. Epafras, en esta carta de los Colosenses que estamos estudiando y que veremos más adelante en el capítulo 4, versículo 12, Epafras ora por los colosenses, por sus hermanos. Así pues, mis hermanos, en esta mañana, a la luz de los versículos del 9 al 14, aprenderemos a orar con sabiduría espiritual, los unos por los otros, así como lo hacía el apóstol Pablo por sus hermanos los colosenses. Por lo que en esta mañana vamos a ver 3 principios de una oración sabia espiritualmente. Muchos de nosotros hemos orado e intercedido unos por otros, pero ¿saben qué, hermanos? A veces nos falta sabiduría también en nuestra oración. Orar con sabiduría, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces vamos a ver 3 cosas básicas. La primera de ellas, orando con sabiduría espiritual unos por otros, versículo 9 del capítulo 1 de Colosenses, que es la carta que estamos estudiando. En segundo lugar, vamos a ver los resultados de nuestra oración sabia unos por otros. Cuando tú oras sabiamente por tus hermanos, ¿sí?, vas a ver resultados en sus vidas. Y esto lo vamos a ver en el versículo 10 y 11. Y en tercer lugar, vamos a ver los beneficios de nuestra oración sabia unos por otros. Los beneficios de nuestra oración sabia unos por otros. Versículos del 12 al 14. Así es de que, hermanos, vámonos rápidamente porque esto está un poquito largo y voy a tratar de ir lo más rápido posible. Punto número 1. Orando con sabiduría espiritual unos por los otros. Vean lo que dice el versículo número 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿De pedir qué? ¿De orar por qué? ¿Por sanidad física? ¿Por vacaciones? ¿Por un hijo? ¿Por trabajo? ¿Ven? Dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En este versículo 9, mis hermanos, el apóstol Pablo muestra claramente su petición delante de Dios a favor de sus hermanos los colosenses, en la cual podemos observar con claridad la prioridad de la necesidad en la oración a favor de ellos. Es decir, el apóstol Pablo está intercediendo, está orando por sus hermanos los colosenses, pero no está pidiendo, Señor, dales riquezas, dales bienes materiales, Señor, dales un trabajo, Señor, que no se enfermen. No está pidiendo por eso, y no porque sea malo, vuelvo a repetir. Podemos orar por eso. Pero aquí por lo que está pidiendo el apóstol Pablo es, en primer lugar dice, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra lleno en el griego es la palabra plero, con doble O al final, plero, y significa estar completo, lleno o controlado. Pablo está diciendo aquí que deseaba que sus hermanos los colosenses estuvieran totalmente controlados por el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra de Dios. En otras palabras, que la palabra de Dios abundara en ellos. Porque como hemos visto en la introducción de esta carta, empezaba a haber problemas en la iglesia de Colosas, en la iglesia de los colosenses. Y es que había
doctrinas judías, judaizantes, y había también paganismo que se estaba mezclando. Y entonces el apóstol Pablo aquí lo que hace en su oración es pedir por los hermanos colosenses, pero para que sean llenos, para que estén completamente llenos o controlados del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra conocimiento aquí en el griego es la palabra griega epignosis. Es una palabra griega compuesta de dos, epi y gnosis. Gnosis significa conocimiento y epi significa que esta palabra epi refuerza el significado de la misma palabra. Esto es, Pablo anhela que los hermanos colosenses tengan un conocimiento profundo y pleno, es decir, completo. ¿Acerca de quién? Acerca de Dios, acerca de la palabra, acerca de las doctrinas de la palabra de Dios, del cristianismo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando utiliza esta palabra epignosis. Él pide y anhela que sus hermanos tengan un conocimiento profundo, un conocimiento pleno, un conocimiento completo. ¿De quién? De su Señor y su Salvador, de la palabra de Dios, para que esas doctrinas erróneas que se querían infiltrar en la iglesia fuesen disipadas por el conocimiento de la palabra. Veamos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 5, dice ahí: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo ¿qué? En toda ciencia, o en todo ¿qué? Conocimiento. Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría, de revelación, en el ¿qué? En el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que debemos de pedir que haya entre nosotros? Que Dios le dé a mi hermana, a mi hermano, a mi hermana, a cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué es lo que debemos de pedir? Señor, llénalo de tu conocimiento. Señor, llénalo de tu palabra. Señor, que tu palabra sea la fuente de conocimiento en su vida. Es lo que debemos de pedir, mis hermanos. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más ¿en qué? En ciencia, en sabiduría y conocimiento, entendimiento. Aquí vean lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está pidiendo en oración que el amor de los filipenses abunde aún más y más, pero también ¿en qué? En ciencia, en sabiduría y en conocimiento, en entendimiento. Aunque los términos sabiduría, conocimiento y entendimiento parezcan sinónimos, la palabra sabiduría es la palabra griega sofía. Es la habilidad para almacenar y recopilar los principios de las escrituras, es decir, el conocimiento. Mientras que entendimiento es la palabra griega sunesis, que significa o se refiere a la aplicación de los principios, es decir, de la enseñanza del conocimiento a la vida cotidiana, a la práctica. Ambos términos son espirituales y tienen que ver con el reino espiritual, y su fuente es el Espíritu Santo. Entonces, por un lado, Pablo está pidiendo que haya sabiduría, conocimiento, pero el conocimiento de nada sirve si no se aplica mediante la enseñanza, la aplicación, ¿sí? El entendimiento. ¿Tienes el conocimiento? ¿Tienes entendimiento? Aplica eso a tu vida cotidiana, a tu vida práctica. De nada sirve la palabra si no la vivimos, hermanos, si no la ponemos en práctica. La palabra de Dios, mis hermanos, nos advierte acerca del peligro de la falta de conocimiento.
¿Cuál es el peligro o cuál sería uno de los peligros si no tenemos conocimiento? Lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Podría llegar cualquier líder, cualquier maestro, introducir sutilmente sus herejías, sus doctrinas erróneas, y podríamos andar de un lado para otro, llevados por cualquier viento de doctrina, si no tenemos un conocimiento preciso de la palabra de Dios. Ese sería uno de los peligros, ¿sí? Por ejemplo, vean lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 2, Proverbios 19, 2. El alma sin ciencia, el alma sin conocimiento no es buena. Ahí lo dice. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Fue la falta de conocimiento lo que llevó a Israel al exilio, según Isaías capítulo 5, versículo número 13. El pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento, de sabiduría. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de ¿qué? De pensar. Esto es una amonestación, mis hermanos, a la madurez en el conocimiento, ya que la falta de conocimiento produce que seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. ¿Qué es lo que produce la falta de conocimiento? Herejías, doctrinas erróneas, el ser movidos de aquí para allá. Que hoy vienen los testigos de Jehová, te comparten algo y te vas con ellos. Que al rato llegan los mormones, te comparten algo y te vas con ellos. Que al rato llegan los de la ciencia cristiana o los de la nueva era y te envuelven con sus filosofías y te llevan y vas para allá. Por lo que una mente saturada, mis hermanos, una mente llena de dicho conocimiento de la palabra de Dios, estará en la capacidad de comprender los principios generales de una conducta recta y piadosa delante de Dios. Cuando uno está firme en el conocimiento de la palabra de Dios, cuando uno está firme en la palabra de Dios, en la enseñanza de esta, no se mueve, no anda de aquí para allá. Por lo tanto, manifiesta una conducta recta y piadosa delante de Dios. Esto significa que la sabiduría o el conocimiento proveerá el entendimiento para aplicar estos principios o estas verdades bíblicas a las diferentes circunstancias de nuestra vida, de tu vida y de mi vida, lo cual dará como resultado natural un carácter y una vida en rectitud, lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. Entonces, en primer lugar, si tienes que orar por tu hermano o por tu hermana o quieres orar por mí, pídele a Dios que me llene ¿de qué? De sabiduría, de conocimiento. Ahora, veamos en segundo lugar por qué es tan importante pedirle a Dios que nuestros hermanos sean llenos de conocimiento o de sabiduría. Vean por qué: por los resultados de nuestra oración sabia. Cuando tú oras pidiendo a Dios que llene a tus hermanos de sabiduría, vamos a ver 5 resultados. Rápidamente, vean lo que dicen los versículos 10 y 11. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En estos 2 versículos 10 y 11, el apóstol Pablo aquí enumera 5 propósitos
que se cumplen mediante dicho conocimiento espiritual. Es decir, si verdaderamente estamos llenos o completos o saturados de este conocimiento, de esta sabiduría espiritual, nuestra vida va a manifestar estos 5 resultados. ¿Cuáles son? El primero de ellos, un andar digno. Un andar digno. Como dice ahí. Para que andéis como es digno de ¿quién? Del Señor. Agradándole ¿en qué? En todo. Dicho andar, mis hermanos, se refiere a la pauta de conducta cotidiana. Una mente controlada o llena del conocimiento, de la sabiduría y del entendimiento, da como resultado una vida digna del Señor. Pablo manifestó este mismo deseo para con sus hermanos, los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, ahí el apóstol Pablo, vean lo que dice a la iglesia de Tesalónica: que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pero también a los efesios los exhortó a que anduviesen también así. En Efesios capítulo 4, versículo 1, dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis ¿qué? Llamados. Y a los filipenses también les dijo lo mismo. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Entonces, un hermano que está lleno del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, anda dignamente, se conduce en su vida agradándole a Dios en todo. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento, y ese conocimiento le va a estar amonestando, redarguyendo día con día. ¿Para qué? Para que viva agradándole a su Señor. La gente que no conoce la palabra de Dios, la gente que no ha nacido de nuevo, que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, vive como quiere. Vive como quiere, como se le da la gana. Pero el cristiano, una vez que conoce la palabra de Dios, ya no puede vivir como vivía antes. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra, tenemos el conocimiento que nos está ¿qué? Redarguyendo para que andemos dignamente como le agrada a ¿quién? A Dios. En segundo lugar, el segundo resultado, cuando tú pides que tu hermano sea lleno del conocimiento, una vida fructífera. Dice ahí en el versículo 10b, llevando fruto en toda buena ¿qué? Obra. Será un cristiano fructífero. El dar fruto también es resultado del conocimiento. Aquí Pablo habla de llevar fruto en toda buena obra. Nuestro Señor Jesucristo nos recuerda en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo número 8, en esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Pablo les dijo a los hermanos, a los romanos, a la iglesia de Roma, a los creyentes en Roma, cuando les escribe en Romanos 7:4, les dice lo siguiente: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que llevemos fruto ¿para quién? Para Dios. Yo te pregunto, ¿estás llevando fruto para Dios? Una persona que está llena del conocimiento de Dios tiene como resultado una vida fructífera. Lleva fruto para Dios. Ahora, pregunto, ¿qué es lo que produce el fruto en la vida de los creyentes? ¿Qué es lo que produce el fruto en la vida de un hijo de Dios? ¿Sabes qué es lo que lo produce? Nuestra unión y permanencia con Cristo. Mientras más estemos unidos a Cristo
y permanezcamos cerca de Él, llevaremos fruto. Eso lo dice Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5. Juan 15 del 4 al 5 dice ahí: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Queremos llevar fruto a Dios? Tenemos que permanecer en Él, en Cristo, en su palabra, en la comunión y el conocimiento de Él. Es la única manera, mis hermanos. Tercer resultado, ¿sí? Una vida de crecimiento espiritual continuo. Una vida de crecimiento continuo. Vean lo que dice el versículo 10 en la parte C. Y creciendo en el conocimiento ¿de quién? De Dios. Nuestro crecimiento espiritual debe de ser progresivo o continuo en el conocimiento ¿de quién? De Dios. El conocimiento de Dios revelado en su palabra es crucial para el desarrollo o para la madurez o para el crecimiento del creyente, del Hijo de Dios. Y Dios quiere que tú y yo crezcamos ¿en qué? En sabiduría espiritual. Más que en desarrollo físico, ¿sí? O más que nos esponjemos por lo que comemos, que algunos comemos re bien, ¿verdad? Y nos esponjamos nada más a lo ancho, ¿verdad? Pero la cuestión es que crezcamos espiritualmente, hermanos. Que todos los días estemos meditando en la palabra de Dios, memorizando las escrituras, conociendo lo que le agrada a Dios. ¿Para qué? Para que no lo defraudemos, para que no seamos piedra de tropiezo, sino para que le agrademos a Él en todo, ¿sí? Entonces Dios nos pide, mis hermanos, un crecimiento espiritual continuo. Vean lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos ¿qué? La leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Así como un niño chiquito recién nacido desea la leche materna, así también nosotros debemos desear la leche espiritual. Y ojo, noten ahí la palabra no adulterada. No adulterada. ¿Cuántos de ustedes siguen tomando leche hoy en día? ¿Ya no? Algunos ya no toman leche, ¿verdad? Porque los lácteos dicen que son muy malos. Yo hasta la fecha sigo tomando leche, pero deslactosada, no entera, deslactosada, ¿sí? Y además, cualquier leche que se bebe hoy en día ya no es una leche ¿qué? Entera, natural, 100% natural. Si tomamos una leche 100% entera, no te quiero decir cómo te pones. Híjole, ¿verdad? Si la descremada, ¿verdad?, nos cae a veces de peso, ahora imagínense una entera. Y aquí dice que también la leche espiritual se puede ¿qué? Adulterar. ¿Y cuándo se adultera? Cuando las corrientes, las ideologías empiezan a infiltrarse en la iglesia. Vean el Salmo 119, versículo 97. Cuando un creyente ha nacido de nuevo y de veras ama a su Señor, ¿sabes en qué se deleita? En la palabra de Dios. Y dice ahí en el Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi ¿qué? A ver, hermanos, todo el día es ella tu delicia, tu meditación. Estamos meditando a veces más en la crisis, la economía, y qué va a pasar en este mundo, y viene otro virus,
¿En qué estamos meditando? Ahora, no estoy diciendo que sea malo informarnos o ver cierto tipo de noticias, pero eso hay que traerlo a la palabra de Dios. Y cuando lo pasamos por el filtro de este libro, decimos: ay, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque el Rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas, mis hermanos. Él ya viene, ¿sí? En cuarto lugar, otro resultado, cuando oramos para que nuestros hermanos sean llenos del conocimiento, vean otro resultado. Ese hermano va a tener una vida fortalecida. Fortalecida, dice el versículo 11a: fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria. El conocimiento, la sabiduría es la fortaleza espiritual en nuestra vida diaria. ¿Para qué? Para enfrentar las pruebas. Dios quiere fortalecernos, mis hermanos. La palabra fortalecido aquí en el griego es la palabra dunamoumenoi, la cual indica primeramente una acción continua, es decir, no es un impulso de poder para luego dejarnos volar a nuestro propio riesgo. No es un impulso como el que se le da a un cohete, sino que todo creyente, más bien, es fortalecido con todo poder a lo largo de toda su vida cristiana, a lo largo de todo su andar en Cristo. Es un poder continuo que nos hace que no caigamos, que no flaquemos. Es un poder con el cual Dios nos ha dado para que día con día, venga la prueba, venga la lucha, venga la aflicción, podamos salir adelante con la ayuda de Dios. Esa es la clase de fuerza que Dios nos da, para que seamos fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué es su gloria? ¿Es una potencia chiquita que tiene nada más cierta fuerza y ya se acabó? No. La gloria del Señor es una potencia tan grande, tan poderosa, ¿sí?, tan llena de poder, de energía, que no se acaba. Que no se acaba. Dice su palabra que Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Todo lo que gira, ¿sí?, los planetas, la tierra, el sol, los astros, todo está sustentado con el poder ¿de qué? De su palabra. ¿Cuándo se le ha acabado la fuerza al universo? A nosotros a veces como que se nos quiere ¿qué? Acabar. Pero cuando venimos en oración y estamos orando y Señor, tú conoces que estoy decaído, que tengo aflicción, que me aflige esta prueba, esta circunstancia, esta situación, pero Señor, me refugio en ti, en tu palabra, en tus promesas, y estás ahí orando al Señor. ¿Qué pasa? El Señor te fortalece nuevamente y hace a un lado ¿qué? Toda aquella aflicción, toda aquella cosa que te estaba quitando la fuerza o la paz, Dios la hace a un lado y te sigue fortaleciendo. Entonces vean ustedes, Dios nos quiere fortalecer así, mis hermanos. Dios nos da un poder para que soportemos todo. Hechos capítulo 1, versículo número 8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, dice ahí, fuerza, fortaleza, dunamis, es la palabra griega, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Recibiréis poder, fortaleza. ¿Tenemos al Espíritu Santo? Claro que sí. Nos fue dado desde el momento en que creímos. Efesios capítulo 3 versículo 16, Efesios 3:16, dice ahí el apóstol Pablo: para que seáis fortalecidos con poder en el hombre que interior, por su espíritu, por el Espíritu de Dios. Dios nos quiere fortalecer ¿en dónde? En el hombre interior. Es cierto que esta carne, este cuerpo, día con día se va ¿qué? Deteriorando, desgastando, ¿sí?
se va desgastando. Yo he notado, y lo tengo que hacer a partir de mañana nuevamente ya, ¿sí? Ya es mi propósito a partir de mañana volver a hacer ejercicio. Porque he notado que dejé de hacer ejercicio y ya me duele por aquí, ya me duele por acá, ya ando con esto, ya ando con lo otro. ¿Sí? Pero cuando andas activo haciendo ejercicio, te sientes como una plumita, ligero, no te duele nada. Claro, también tenemos que ser fortalecidos primeramente, ¿dónde? Como dice aquí el apóstol Pablo, el ser fortalecidos con poder en el hombre, ¿qué? Interior. ¿Y eso cómo se fortalece? Con la palabra, con el conocimiento. Por eso lo que tenemos que pedir a favor de nuestros hermanos, primeramente es, Señor, que sean llenos de tu conocimiento. Porque entonces manifestarán esta clase de ¿qué? De resultados en su vida, de evidencias. En quinto lugar, otro resultado, una vida de ¿qué? De paciencia. Híjole, ¿quién de ustedes es paciente? Si algo nos cuesta a todos es ser pacientes, ¿sí o no? Y aquí dice en el versículo 11b, para toda paciencia y longanimidad, el conocimiento de las promesas y el propósito de Dios revelado en las Escrituras, en su palabra, nos fortalece, mis hermanos, para soportar pacientemente las pruebas y el sufrimiento. Las pruebas y el sufrimiento. Ahora, yo siempre les he dicho, nunca le pidan a Dios paciencia, Señor, hazme paciente. ¿Sabes? Porque en otras palabras, ¿sabes lo que le estás pidiendo a Dios? Señor, trae más pruebas, más aflicciones a mi vida. Dice la palabra de Dios que la paciencia, ¿sí?, se ejercita en medio de ¿qué? De las pruebas, de las aflicciones. ¿Sí? Entonces, el conocimiento, mis hermanos, de las promesas y propósitos de Dios se revela en las Escrituras para fortalecernos, para que podamos soportar con paciencia las pruebas y el sufrimiento. La palabra paciencia aquí en el griego es la palabra upomone, con H al principio, upomone. Y longanimidad es la palabra griega macrotumia. Macrotumia. Ambas están íntimamente relacionadas. En cuanto a la diferencia entre los dos términos, es que upomone, paciencia, se refiere a saber esperar, ser paciente en medio de las circunstancias. Mientras que macrotumia se refiere a saber esperar o ser paciente con las personas. Vuelvo a repetir, upomone, paciencia, se refiere a saber esperar en medio de las circunstancias adversas de los problemas. Macrotumia, longanimidad, se refiere a saber esperar o ser paciente con las personas. Pero hay que entender que Pablo no está hablando de una paciencia estoica que rechine los dientes. ¿Cuántas veces estamos? Dame paciencia, Señor, dame longanimidad para aguantar a fulanito o a sutanita. Y hasta rechinamos los dientes. Bueno, Pablo no está hablando de esa clase de paciencia. La fortaleza que Dios nos da, mis hermanos, por el conocimiento de su palabra, nos capacita para soportar las pruebas, pero con gozo, con alegría, tal y como sucedió con la vida del apóstol Pablo, cuando estuvo encarcelado en Filipos. Él atraviesa una circunstancia adversa, una circunstancia, ¿verdad?, que no era en cuanto a una persona, porque él estaba encarcelado. Era una prueba, ¿verdad?, que sí le afligía porque estaba encarcelado. Pero él la soportó con gozo y con paciencia. ¿Y qué hizo ahí en la cárcel? Alabó el nombre de Dios,
se gozó. Y Dios obró. Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, dice que cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjense, a él lo llevan y lo encarcelan por causa de Cristo, por causa de la palabra, porque andaba predicando. A Pablo lo encarcelan. Y en lugar de ponerse triste, o en lugar de reclamarle a Dios, con esto me pagas, ando en tu obra, te ando sirviendo, ando proclamando la palabra de Dios, y mira cómo ahora en la cárcel, él no se puso a reclamarle a Dios. ¿Sabes qué hizo? Se puso a cantar. Y dice que los presos los oían, los escuchaban. Entonces, hermanos, cuando tú le pides a Dios, llena del conocimiento a mi hermano o a mi hermana, estos 5 resultados se van a ver en su vida. ¿Por qué? Porque está lleno de la palabra. Cuando vengan las pruebas, las aflicciones, va a tener una vida paciente y longámine. Va a saber esperar. Va a ser una vida fructífera. Va a ser una vida fortalecida. Va a ser una vida de crecimiento continuo. Va a ser una vida digna del Señor. Digna del Señor. Agradándole al Señor en todo. Y vámonos al último y tercer punto para terminar. Los beneficios de nuestra oración sabia unos por otros. No solamente hay resultados, que ya vimos que son 5 resultados, sino que vamos a ver también beneficios en la vida de nuestros hermanos cuando oramos sabiamente por ellos. ¿Pidiendo qué? Pidiendo conocimiento y sabiduría para ellos. Es lo mejor que podemos pedir. No estoy diciendo que no oremos, hermanos, y lo vuelvo a enfatizar y lo vuelvo a decir. No estoy diciendo que no oremos por la sanidad física o por la sanidad espiritual o porque Dios lo prospere o lo bendiga en su trabajo. No estoy diciendo que eso no sea bueno. Pero lo mejor que podemos pedir por nuestros hermanos es: Señor, que sea lleno de tu conocimiento. Porque si es lleno de tu conocimiento, va a andar rectamente, dignamente delante de ti. Ahora, veamos pues, entonces, en tercer lugar y último, los beneficios. Versículos 12 y 14. Dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En estos últimos 3 versículos, mis hermanos, encontramos 3 beneficios al orar sabiamente unos por otros. 3 beneficios. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, nuestra herencia en Cristo. Versículo número 12, ahí dice que hemos sido hechos aptos para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en luz. La Biblia nos muestra que Dios no solo nos hizo aptos como hijos suyos o nos adoptó como hijos suyos, sino que también nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La palabra aptos aquí en el griego es la palabra ikanó, con doble O al final, ikanó, la cual significa adiestrar, facultar, autorizar y habilitar. Adiestrar, facultar, autorizar y habilitar. Esto es, no somos aptos en nuestras propias fuerzas, sino que Dios nos ha hecho aptos mediante la obra consumada de Cristo en la cruz, aptos por su gracia, a fin de concedernos su herencia. Tú y yo, mis hermanos, tenemos una herencia de parte de Dios. Yo en alguna ocasión les he preguntado: ¿cuántos de ustedes han heredado algo aquí en la tierra que les hayan dejado? Que no sean problemas o que no sean deudas. Ahora, imagínate, de parte de Dios tenemos una herencia.
Una herencia. Las Escrituras dicen mucho acerca de nuestra herencia en Cristo. En primer lugar, nuestra herencia comprende, ¿sabes qué comprende? La vida eterna. No la condenación eterna, la vida eterna. En Mateo capítulo 19, versículo 29, Jesús nos dice lo siguiente: y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Pero nota el final, nota la última frase: y heredará la vida, ¿qué? Eterna. ¿Qué es lo que vamos a heredar? La vida eterna, por haber creído en Cristo. Nosotros tenemos vida eterna. Sí, nuestro cuerpo se deteriora, se desgasta, se duele. Día con día nuestro cuerpo está muriendo, pero nuestro espíritu se está renovando. Y cuando el cristiano muere físicamente, es cuando empieza a vivir eternamente. Wow, la herencia que nos ha dado Dios. En segundo lugar, nuestra herencia comprende la posesión de la tierra. Fíjate lo que vamos a heredar: la tierra. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 5, Jesús afirmó que los creyentes heredarían la tierra. Este aspecto se centra en el futuro, en el día que reinaremos con Cristo en el milenio, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Pero tú y yo vamos a heredar la tierra cuando vengamos a reinar en el milenio juntamente con Cristo, aquí en la tierra. Cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 26. En tercer lugar, heredamos todas las promesas de Dios. Pregunta: ¿cuántas promesas hay en la Biblia? ¿Cuántas promesas tiene la palabra de Dios para nosotros? Muchas, sí, muchas, pero ¿cuántas? ¿Sí? Porque a lo mejor tú nada más conoces 10. Y de esas 10, a lo mejor nada más te has apropiado de 5, porque las otras 5 dices: no, estas como que no me gustan mucho, no me llaman la atención mucho. No sé. ¿Son 100 promesas las que encontramos en la Biblia? No, son más de 100. ¿Las conoces? ¿Sabes lo que Dios te ha prometido? En Hebreos capítulo 6, versículo 12, Hebreos 6, 12, se nos exhorta a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? Las promesas. Vean, dice que debemos de ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuántas promesas estamos heredando de nuestro Padre Celestial? Ahora pregunto: ¿cuándo recibiremos nuestra herencia? ¿Cuándo recibiremos esta herencia? ¿La vida eterna? ¿La tierra? ¿Las promesas de Dios? Bueno, desde el momento en que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo, Colosenses 1:13, ¿sí?, heredamos estas promesas. No obstante, la posesión completa de esta herencia tendrá lugar en el futuro. En el futuro. Es como si dijéramos, ¿no? Hasta que se abra, ¿qué? El testamento y se dé lectura al testamento. ¿Sí? Ya murió la persona, pero todavía no se puede leer el testamento hasta cierta fecha, hasta que estén todos juntos o reunidos y se sepa qué es lo que se dejó a cada quien. Bueno, nosotros ya sabemos qué es lo que Dios nos dio. Y parte de esta herencia va a ser para el futuro. Sí tenemos promesas para el presente, pero muchas también son para el futuro. Asimismo, Pablo define nuestra herencia como la herencia de los santos
en luz. Y esto, mis hermanos, se refiere a que dicha herencia es solo para todos aquellos que han sido separados del mundo y apartados para Dios, es decir, de las tinieblas trasladados a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Solamente para ellos es la herencia, para los que han creído en Cristo, los que han nacido de nuevo. En segundo lugar, otro de los beneficios no solamente es nuestra herencia, sino nuestra libertad en Cristo, nuestra liberación en Cristo. Vean lo que dice el versículo 13a. Dice ahí, en el versículo 13a, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Otro de los beneficios es ese, mis hermanos. En segundo lugar, es nuestra liberación espiritual. Librado. La palabra griega para librado es romai, que significa traer hacia sí mismo o rescatar. Tan pronto pusimos nuestra fe en Cristo, mis hermanos, fuimos liberados de la potestad de las tinieblas. Ahí estábamos esclavizados. Éramos esclavos de las tinieblas, de Satanás. Pero una vez que hemos depositado nuestra fe en Cristo, Cristo nos libertó, nos hizo libres, verdaderamente libres. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice ahí en Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos ¿a qué? Al yugo de esclavitud. Si ya fuimos hechos libres, ¿por qué queremos regresar a la esclavitud? Segunda de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas allá se quedaron ya en el pasado, mis hermanos, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y por último, el tercer beneficio, cuando oramos, que Dios les dé sabiduría y conocimiento a nuestros hermanos. Vean el tercer beneficio. Dice que nos trasladó en Cristo, hizo un traslado. Dice ahí el texto en el versículo 13b y 14, dice lo siguiente: y dice: y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón ¿de qué? De pecados. Entonces, en tercer lugar, otro de los beneficios fue nuestro traslado en Cristo. La palabra traslado en el griego es la palabra metistemi, la cual significa remover o cambiar. Aquí se habla de nuestro total traslado del dominio de las tinieblas satánicas a la luz del reino de Cristo. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y ahora nuestra responsabilidad, tuya y mía como ciudadanos de su reino, es que debemos de representar a nuestro Rey de manera digna. Debemos de caminar y andar en la luz, no en las tinieblas. Pablo amonestó así a los hermanos tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 2:12, vean lo que les dice: para que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. A su reino y gloria. Ahora Dios lo que quiere es que tú y yo reflejemos ¿qué? La gloria de Él. Que seamos luz en medio de las tinieblas. Que resplandezcamos, que alumbremos a otros, a los que viven en tinieblas. Eso es lo que Dios quiere. Y ahora por último, nada más para concluir, ¿cuál fue el pago de nuestro rescate? Dice ahí al final, ¿cuál fue el pago? Su preciosa sangre, derramada en la cruz por nosotros. Porque dice el texto al final, el versículo número 14, dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón ¿de qué? De pecados. De pecados. El pago fue su muerte, su sangre en la cruz, por tu vida y por mi vida. Efesios capítulo 1, versículo 7.
en quien tenemos redención, el pago por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Efesios 1:7. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante el pago que es en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La palabra redención significa pago. Él pagó con su sangre tu vida y mi vida. Entonces vean ustedes, hermanos. Ahora, volviendo a la pregunta inicial y para concluir, ¿por qué orarían ustedes por mí? Gracias, hermano. Señor, llena a mi hermano de conocimiento y de sabiduría, porque mientras más lo llenes, Señor, va a vivir como a ti te agrada. Yo puedo pedir por mi hermano Mauro por sanidad física, ¿sí? Pero si al igual que el apóstol Pablo, que oró 3 veces a Dios por sanidad para su propia vida, ¿Dios puede sanar a mi hermano Mauro? Sí, si él quiere. Pero si no quiere, le dice, bástate mi gracia y punto. Así te necesito, así me eres útil. Y yo puedo orar por eso, pero ¿saben qué? También puedo orar, y lo que más le puedo pedir a Dios es, Señor, llena a mi hermano Mauro de conocimiento y de sabiduría. Porque mientras más te conozca, mientras más sepa de ti, mientras más conocimiento profundo tenga de tu palabra, va a andar en una forma digna delante de ti. Aprendamos, mis hermanos, a orar por sabiduría los unos por los otros, sabiamente, ¿sí? Está aquí nuestra hermana Patti, necesita de nuestras oraciones por el tratamiento que va a recibir, y el viacrucis que va a tener que tener allá en Cuernavaca, porque desde aquí la están trasladando hasta allá, a un hospital allá. Pero confiamos en que Dios, ¿qué? Está con ella. Pero que en medio de estas circunstancias, en medio de esta aflicción, Señor, llénala de tu conocimiento, porque el conocimiento de Dios va a traer paz también a su vida. Va a darle paz y fortaleza, como lo hemos visto. Va a traer uno de los resultados, ¿qué? Fortaleza, porque está conociendo a Dios. Y sea lo que sea que Dios disponga para ella, ¿sí? Dios ya le ha dado, ¿qué? Vida eterna. Ya le ha dado vida eterna por haber creído en Cristo. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios por su palabra. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te alabamos en esta mañana, bendecimos tu nombre y agradecemos por la oportunidad que tú nos has dado de escuchar y de recibir tu palabra en esta mañana. Gracias porque a través del apóstol Pablo, por la oración en favor de los colosenses, tú nos enseñas, Padre, a interceder también los unos por los otros, pidiendo que seamos llenos de tu conocimiento, de tu sabiduría, porque solamente tu palabra y el conocimiento de esta hará que vivamos como a ti te agrada. Señor, que sea una realidad en cada uno de nosotros, y oramos porque tú llenes a cada familia, a cada miembro de esta iglesia del conocimiento tuyo a través de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú seguirás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por quien oramos. Amén.